Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor. Voy a invitarle que salude a quien tiene a su lado, especialmente si ve un rostro nuevo para usted, una visita. Por favor, desplácese hasta donde él o ella está. Dígale que nos alegra que esté con nosotros. Amén, gloria al Señor. También reitero el saludo muy cordial a quienes nos siguen a través de la internet. Que el Señor Jesús bendiga grandemente sus vidas, sus familias. Amén. Y les invito a seguir en sintonía para oír la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Isaías capítulo 43. Libro del profeta Isaías, capítulo 43. Vamos a leer desde el verso 10 al verso 15. Vamos a leer al unísono. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Una vez más, yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Demos gloria al Creador. Amén. También es Creador nuestro. Tenga la bondad de estar cómodos. Aleluya, al Señor Jesús sea la gloria. Bien, esta tarde, por la ayuda del Señor, con la gracia de Él, vamos a meditar en un tema relacionado, muy unido a lo que el hermano Armando esta mañana nos enseñaba. Tiene mucho que ver con eso. Quisiera ver la mano levantada de quienes escucharon esta mañana la enseñanza. O ahora invierto la pregunta, ¿quiénes no la escucharon esta mañana? Bueno, hay un buen número. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos. El hermano hablaba esta mañana especialmente de la santidad y meditó en el libro de Levítico. Hablaba allí de los principios de la santidad, de la base, de la plataforma. Bien, entonces vamos pues a mirar algunos aspectos. Pregúntese a sí mismo, ¿quién soy yo? Piense allí en su corazón, ¿quién soy yo? Otra pregunta es, ¿de dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Tres preguntas que tienen que ver con la existencia del ser humano. Ahora, depende del concepto que yo tenga de mí mismo, así voy a conducir mis pasos, ¿cierto? Depende quién creo yo que soy, qué entiendo yo que soy, así voy a vivir. De hecho, una persona que tiene su autoestima baja, pues le da igual que le ultrajen, no se valora y entonces esto le lleva a una conducta que deja mucho que desear. Es lo que se observa en las personas, ¿verdad? Ahora, la Biblia tiene una presentación acerca de quién es el hombre. Habla de su origen y habla también de
lo futuro, lo que Dios tiene preparado para el hombre. En la palabra de Dios, que es la Biblia, encontramos lo que Dios nos enseña. Encontramos pues allí ese derrotero a seguir para que se cumpla en nosotros el propósito divino. Bien, el ateísmo, que es una de las filosofías que cada día parece coger fuerza, ha planteado que Dios no existe. Esa es su máxima, su consigna. Dios no existe, eso quiere decir pues ateísmo. Por el contrario, es lo que nosotros pensamos. Nosotros somos teístas. El teísmo plantea la creencia en Dios. Cuando uno mira los diferentes planteamientos de las filosofías, de las ideas que en el pensamiento humano tienen cabida, observa que pudiera hacerse dos grupos: quienes creen en Dios y quienes no lo creen, no creen en Él. Es decir, tenemos como dos grandes ramas, el teísmo y el ateísmo. ¿Sí? Bueno, porque hablar de una forma diferente al cristianismo, al teísmo, como por ejemplo el materialismo, en su concepto da por sentado que Dios no existe, que la materia dio lugar a la conciencia y de allí vino a ser, en su evolución, vino a aparecer el hombre, como la evolución de la materia, lo que también hablaba Darwin, lo que muchos que tienen otra forma de pensamiento plantean. Entonces hay una negación de Dios de entrada. Quien propone esto deja al hombre en un vacío de esa procedencia de la que hablábamos, una orfandad, lo deja sin padre, sin creador, y por cuanto le atribuye su origen a la casualidad o a una transformación de la materia. Entonces, el hombre allí, en esa forma de pensamiento, se caen los principios morales, queda todo reducido a un ideal meramente humano. Otras formas de pensamiento que van en contra de los principios bíblicos, que son los que describen esta creencia en un Dios creador de todo lo que existe, pues se deriva como en varias formas, ¿no? El idealismo y muchos ismos que uno pudiera ubicar en esas dos grandes ramas que planteaba al comienzo. Entonces, quien niega la existencia de Dios es ateo, ¿cierto? Ahora, quien se opone, por lo tanto, a la predicación o a la creencia en un Dios creador, pues se opone también a la libertad que aquel Dios ha comprado, ha pagado para el ser humano. Bien, podríamos entonces mirar en relación con lo que nuestro hermano Armando esta mañana exponía en la enseñanza, una gran diferencia que existe entre nuestro Dios, el Dios del cristianismo, cuyo nombre es Jesús, y los muchos dioses que llenan ese panteón en la creencia del mundo, ¿cierto? Nuestro Dios tiene una gran o muchas diferencias, y voy a preguntarles a ustedes que me ayuden mencionando algunas. ¿Cuál creen ustedes que sería una de las diferencias entre el Dios nuestro y los dioses del mundo? Omnipresencia, un atributo de Él. Omnipotencia, esos dioses fueron creados. ¿Perdón?
Nuestro Dios es el creador, el verdadero creador. Bien, el eterno, el soberano. Ok, muy bien, esas son algunas. Vamos a detenernos un poquito en una diferencia que tiene que ver con lo que el hermano mencionaba esta mañana en la enseñanza, nuestro pastor, y es: nuestro Dios es santo. Amén, gloria al Señor. Demos gloria a nuestro Dios. Amén, Él es santo. Y como les decía al principio, depende qué piensas tú de ti mismo, quién crees que eres y quién es tu Dios, así vas a comportarte. Nuestra manera de pensar está condicionada por lo que creemos. Nuestro actuar también. La forma de vida cristiana que lleva la persona depende de la calidad de Dios que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Eso es un razonamiento lógico, digamos. Bueno, hablando de la expiación, como una de las grandes características de la fe cristiana, de la doctrina del cristianismo, es que la expiación vino a ser la solución al problema de la comunión entre el Dios que es santo, perfecto, puro, y el hombre que es pecador. Ese cisma, esa gran dificultad que el ser humano tiene para estar en paz con Dios, para tener comunión con Dios, vino a tener solución, encontró la salida a través de el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio que estaba establecido para la paga del pecado, que es muerte. Entonces, Dios salvó esa distancia, ese problema, pagando el precio. A diferencia de otros credos, de otras religiones, nuestra fe, el cristianismo, tiene como pilar fundamental en la salvación la expiación, que nos pone en comunión, nos permite entrar en comunión con el Dios que es santo. Entonces, nótese que por cuanto nosotros creemos por la palabra de Dios que nuestro Dios es santo, entonces, por esa razón, existe, se hace determinante, insustituible, la expiación. No en vano, todo el libro de Levíticos y todo el periodo de la ley, y con algunos visos ya desde el mismo origen, aparece la figura de la redención, de la expiación, de un pago, de un precio por el pecado. Lo que hemos oído por tanto tiempo y que aparece en las Sagradas Escrituras desde el Génesis, cuando se sacrifica el primer cordero, que vendría a ser tipo de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Señor Jesucristo, en su manifestación en carne, vino a ser ese Cordero que pagó el precio. De ahí que nosotros entendemos por la palabra de Dios que el sacrificio de Cristo fue la solución para el problema humano, para esa orfandad, ese distanciamiento con el Creador, con su Dios. Entonces, solo a través de su sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús, es que el hombre puede tener comunión con Dios. Amén. Gloria al Señor. De pronto para nosotros pues es muy normal oír esto, pero sabe que debemos tener mucha gratitud hacia Dios por habernos permitido conocer esta verdad. Porque no es porque nosotros seamos muy intelectuales, muy nobles, dice la Biblia, no, sino que a Él le plació por su misericordia revelarnos, darnos a conocer esto que tiene que ver con la salvación del hombre. Este misterio que es la manifestación del Dios Santo
que se manifestó en carne, que se nos reveló con ese propósito de pagar el precio, expiando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. ¿Sabe que hoy hablaba precisamente un vecino? Él es médico de profesión y me decía, ¿va para el culto, vecino? Elegante, ¿ah? Le dije, sí, señor, voy para el culto. Dijo, qué bien. Estoy yendo a la iglesia, estoy estudiando, estoy muy comprometido. Qué bueno. Le dije, ¿cuándo me va a acompañar? Entonces dijo, bueno, yo voy a mi iglesia, y también estamos leyendo la Biblia. Le dije, qué bueno. Es lo mismo, me dice él, es parecido, me dijo primero. ¿Eso es parecido, no? Le dije, sí, es parecido. Me dijo, sí, es lo mismo. Le dije, no, no, bueno, lo mismo no. Y entonces uno sí nota que la gente cree que las cosas son como iguales, que da igual blanco que gris, gris que gris oscuro que negro. Bueno, pero vea usted que el Señor nos ha permitido conocer la verdad del Evangelio. Gloria al Señor por esto, amén. Me decía él acerca de lo que tenía la misa en sí, de la Eucaristía. Me dice, ustedes también practican, ¿cierto? La comunión allí, la Eucaristía, comen, participan del pan, que es la carne, ¿cierto? Dice, le digo, bueno, de una manera distinta. Y le expliqué un poco. Le dije, para nosotros es un símbolo, una conmemoración del sacrificio que el Señor hizo por nuestros pecados. Entonces, en conmemoración de aquella obra tan grande, nosotros celebramos esta Santa Cena. Me dijo, pero mire que hay milagros, ha habido milagros. Me dijo, sí, en cierta parte se convirtió literalmente en carne, se le chorreaba la sangre y el vino. Dije, bueno, no voy a decirle que no haya sucedido el milagro ni nada de eso, pero todo lo que nosotros creemos debe tener una fundamentación bíblica. Lo que la Biblia diga, si lo que la Biblia dice, eso es la verdad. Entonces, yo sí creo que nosotros somos muy privilegiados. Lo que pasa es que uno se acostumbra a estar en esta sabiduría que es de parte de Dios, que nos ha sido, a la cual hemos sido llamados, que nos ha sido revelada. Entonces, sí hay una gran diferencia. Nuestro Dios es santo. De ahí que para que haya comunión entre nuestro Dios, que es santo, y nosotros, fue necesaria la expiación de nuestros pecados, su sacrificio por nosotros. Gloria al Señor Jesús. Esa es una diferencia muy importante para que tengamos en cuenta cuando uno observa otros credos que hay en el mundo, porque seguramente no somos los muchos. Nosotros no ocupamos las grandes masas a nivel mundial. Hay otras creencias que tienen mayor número de fieles y quizá un nivel de entrega admirable, ¿cierto? Pero de ahí a tener la verdad de Dios que nos ha sido revelada, hermano, eso es un motivo para vivir muy agradecidos con el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, he aquí pues la gran diferencia entre nuestro Dios y los dioses del mundo. Nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios es santo. Gloria al Señor Jesús. Esa es la razón por la cual Él exige de nosotros que seamos también santos. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. El apóstol Pedro allí cita a Levítico, que nuestro hermano Armando esta mañana citaba. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sigamos con el 16. Porque escrito está, cuando dice el apóstol Pedro, escrito está citando precisamente a Levíticos 11:45. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, no es un capricho de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,
ni de sus dirigentes o pastores, sino que forma parte de la exigencia divina, que está expresada en la palabra del Señor. Uno sí percibe el nivel de santidad que Dios espera de sus seguidores cuando lee la palabra del Señor. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor Jesucristo. Entonces, dar ese nivel, la medida como seres humanos, que cuando el Señor miró a la raza humana, no encontró entre ellos tal justicia. No había quien diera la talla. Las justicias de los hombres, la Biblia las describe como trapos de inmundicia. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Cuando uno ve esa condición del hombre y por otro lado contempla la obra de la redención, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros para suplir ese problema, salvando ese bache, hermano, uno solo tiene que darle gracias a Dios, vivir agradecidos y honrar su palabra, honrar su obra, porque ha sido muy grande. Eso que Dios ha hecho por nosotros, no lo hizo por los ángeles. Yo creo que Dios es digno de que le adoremos, que le alabemos, que le sirvamos, que seamos fieles a Él, así como Él ha sido tan bueno y fiel con nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis que allí al cielo, al lugar preparado, no entra cosa inmunda, ni que haga abominación. No es pues un Dios que se trance con medias tintas. Realmente la demanda de la justicia divina es grande, ha sido grande, fue grande. Por eso solo la sangre de un cordero sin mancha, santo, apartado de los pecadores, como es nuestro Redentor, nuestro Salvador, pudo librarnos, pudo quitar ese problema tan grande. Nos ha hecho hijos suyos, nos ha dado ese derecho a ser herederos de lo que Él tiene. Amén. Eso es muy grande, porque siendo nosotros enemigos de Él, viviendo ajenos a las promesas de Dios, a esa riqueza que Él tiene, por causa del pecado, de nuestra ignorancia, ahora hemos sido llamados hijos de Él, porque hemos creído en su nombre Jesús, porque hemos recibido en nuestro corazón ese regalo precioso, esa oferta de perdón que Él ha comprado con su sangre. Entonces, hermanos, vale la pena seguir creyendo hasta el fin. Creo que una palabra es que el hermano Armando le decía por allí a los pastores respecto a quedarse, a permanecer allí. ¿Llegaron para quedarse? Eso fue dicho a los pastores en una reunión. ¿Y nosotros qué podríamos pensar al respecto? Hemos llegado aquí, Dios nos ha permitido llegar aquí para quedarnos. Amén. Vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. Vamos a procurar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a interesarnos cada día más. Amigo, usted que nos acompaña, que nos sigue en la internet, tenga en cuenta ese regalo divino, esa oferta de Dios, para que también sea hijo de Dios. Deje de ser solamente una criatura de Dios y pueda también tener el derecho, la potestad de ser llamado, de ser hecho hijo de Dios. Que lleve usted el nombre de aquel que murió por todos, de Cristo Jesús, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así estar para siempre con Él, habiendo sido redimido, habiendo sido perdonado, transformado, hecho una nueva criatura conforme a la voluntad de Dios. Nuestro Dios
es santo. Amén. Por eso nos ha santificado, para tener comunión con nosotros para siempre. Gloria al Señor Jesús. Tengan la bondad de estar en pie, hermanos. Aleluya. Estén de pie, por favor, y vamos a orar. Yo quisiera que realmente los que tienen internet pudieran bajar de la enseñanza de esta mañana, que el título es La naturaleza de la santidad. Es importante para usted. ¿Sabe por qué? Porque Pablo decía, busca la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es importante buscar esa naturaleza de la santidad. No es oír por oír santidad y oír por oír, no. En algunas ocasiones de reconocer que Dios es santo, no solamente es eso, sino que nos recomienda ser santo para modo de que haya una comunión usted con Dios. Y como decía esta mañana, que si la persona no está con Él y no se asimila a Dios, entonces no puede tener salvación, porque hay una contradicción entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Si el espíritu del hombre no se une con el espíritu de Dios, entonces están totalmente distanciados. Y de hecho tiene que practicar la santidad. Entonces ojalá usted escuchara la enseñanza, la naturaleza de la santidad. Esto me puso a mí a pensar en estos días de verdad, y implementando lo que la parte del hermano Luther, el que acaba de expresar la palabra de Dios. No, es como una unión en esta parte. Esta mañana cuando prediqué, el hermano se acercó a mí y dije, yo me toca predicar esta noche, y mucha parte de lo que usted ha dicho es cierto, y de eso voy a hablar también. De manera que ojalá, y dice el hermano, recuerda esa parte porque me invitaron los directivos de este distrito a un ayuno que ellos tenían allá en el campamento Manre. Y mire usted que qué casualidad que todos los 5 que estaban allí prácticamente nacieron en el Evangelio. A uno de ellos, el supervisor, por ejemplo, yo lo bauticé, lo casé y también le hice la ceremonia de 25 años de matrimonio. Y a otros que bauticé allí, y todos nacieron en el Evangelio. Y un tema que yo llevaba era un tema muy especial, y entonces yo le preguntaba a ellos, ¿usted nació en el Evangelio, cierto? Sí. ¿Y usted? Yo también, 5. Y yo le dije, entonces aquí llegaron ustedes para quedarse, porque desde pequeño nacieron en este Evangelio tan lindo y tan glorioso. Y yo creo que también nosotros, como repito lo del hermano, hemos llegado para quedarnos en Cristo, para ser sus siervos, para ser salvos. Porque lo más importante del hombre es ser salvo. Lo más importante del hombre no es ocupar una posición muy grande en esta vida. Para mí lo más importante no es ser pastor. Para mí lo más importante es ser salvo.
Levante tu mano y órale a Dios. Dile al Señor que lo necesitas y reconocer que Él es santo. Sé santo porque yo, Dios, soy santo, dijo Él. Y podríamos nosotros decir, Señor, tengo la fuerza suficiente para hacerlo porque tú eres mi ayuda. Soberano Dios, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir adelante, seguir en tus caminos, darnos esa fuerza para ser hombres, formadores de hombres, pescadores de hombres, para ser salvos. Dios bendiga a cada familia, que Dios los ayude grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor?